Muy bien. Oramos un segundito. Padre, yo te pido que todo lo que yo vaya a decir de tu parte, el Espíritu, Señor, lo pueda llevar a una dimensión de no creer que estamos hablando de algo loco, sino de creer la verdad que está en ti, Señor. Padre, toda estructura, todo pensamiento, toda Grecia que se levanta contra tu conocimiento sea derribado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezarla y vamos a terminar bien. El mandamiento supremo que nosotros tenemos es obedecer al Espíritu Santo. Por eso, si ponemos una ley por encima de lo que Él mismo nos dice, es cuando nos volvemos legalistas. Se entiende claramente, ¿verdad? O sea, Dios me está diciendo algo, pero yo estoy... Pasa mucho esto también con el problema que tenía Jesús con lo que se llamaba la tradición de los ancianos. O sea, ellos, paralelamente a la Biblia, estaba la Mishnah, que era el libro que ellos utilizaban como, quien dice, las referencias. ¿Sabe? Yo le voy a aconsejar algo. No tenga Biblia con referencias. No la tenga. ¿Por qué? Porque las referencias habla de algo que entiende una persona. Eso no significa que lo que entiende esa persona sea el sí y amén. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien de allá? ¿Bien? Ahí. No significa que sí, amén. Sí tenga una Biblia de guía, alguna Biblia que con concordancia, dijo un hermano, ¿y esa hermana quién es? ¿No? Tenga una Biblia con concordancia, pero que pueda llevarlo a eso. Pero no tenga una Biblia porque lo único que van a hacer es traer confusión. Es importante eso. Bueno, la Mishnah era algo parecido, que los judíos decían, si lo dice la ley, si lo dice la tradición de los ancianos, era más fuerte que la Biblia para ellos. Tremendo. Hay situaciones que pueden ameritar otra cosa. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Si la Biblia dice que hay que bautizarlo y hay que sumergirlo en agua a la persona, y la persona que se quiere bautizar es una persona que está imposibilitada de sus movimientos, es una persona que no se puede mover por sí misma, estamos en un clima muy frío y el lago más cerca está a 4 grados bajo cero el agua, ¿lo tenemos que bautizar como dice la palabra? ¿Se puede orar al Señor y puede haber una alternativa por un caso especial? Por eso es importante escuchar al Espíritu Santo. Yo le digo porque estaba escuchando el otro día que un viejito, un ancianito, tenía 102 años y se entregó al Señor, el cacique de una tribu, y el agua en la montaña donde él estaba, se escucha lo que hablan, a toda la música, le digo, se escucha lo que hablan. Entonces, al lado de la montaña, hablen tranquilo, pero hablen despacio, porque si no yo estoy escuchando lo que están diciendo. Entonces, las personas que estaban en el ¿cómo se llama? En el lugar, el agua era menos 4 grados. Entonces imagínense que mete un viejito a los de 102 años a menos 4 grados, ¿qué va a pasar? Lo mandó al cielo, ¿no? El bautismo fue bautismo y entierro, ¿no? Entonces por eso es importante, hermanos, por eso es importante que nosotros estemos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos guía. Como el caso de la mujer adúltera, que lo vamos a ver ahora. Muy bien. Hay situaciones que pueden ameritar otra cosa, pero eso debe ser sabiendo que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y no por otra voz ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué? Porque también está el Dios me dijo. Y eso, ya hablé mucho de eso. El Dios me dijo, porque Dios me dijo esto, porque Dios me hizo sentir que tengo que esta cuerda ponerla de esta forma y esta cuerda ponerla de esta forma. Está bien, está espectacular. Pero hay muchas que el Dios me dijo que son estupideces. Pero hay verdaderamente cosas que Dios puede decir. De hecho, las motivaciones del corazón son más importantes que todo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Que lo importante es la motivación de tu corazón por encima de lo que haces. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Tiene que argumentarlo. Claro. Pero ¿qué es más importante? O sea, yo puedo subir y predicar acá porque quiero que la gente entienda, escuche, vaya por un camino de bendición y puedo decir la misma palabra subiendo a hacerme el grande. Eso pasa un montón. Entonces, ¿qué es importante? Exacto, el corazón tiene que tener la motivación correcta.
¿Entiende? O sea, es útil. ¿Sabe lo que dice Pablo? Que muchos predican a Cristo por pelear. Y fíjese que aún así resulta. Entonces es importante. Dios siempre va a mirar la motivación de tu corazón. Por eso hay gente que sirve a Dios, que da todo por la obra de Dios y se encuentra muchas veces que no está recibiendo mucho de lo que está dando. ¿Por qué? Porque es donde tiene que examinar el corazón. La mayoría de nosotros, ministerialmente, pensamos más en nosotros que en la gente. No, pastor, pero no. Dios me hizo una prueba. Dios me hizo una prueba. Yo predico, yo enseño, me tomo muchas veces a la noche para aconsejar a personas que no diezman en mi iglesia, pues no son de mi iglesia, no son nada. Y yo sé que Dios lo hace para ver si yo lo hago con la misma pasión que lo hago por cualquiera de ustedes, que aparte de congregarse son personas que apoyan la obra. A ver si yo estoy pensando en mí mismo, o digo, no, este no es de mi iglesia, así que... O yo verdaderamente, yo sé que Dios lo hace por eso. Encima me llaman en momentos, esto me está acoplando, me llaman en momentos hostiles. Hostiles, o sea, momentos en los cuales estoy a full, en esos momentos me llaman. Entonces yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, esto nos vamos a dar cuenta rápidamente. La persona que está siguiendo la motivación de su corazón incorrecta y piensa solo en él, le va a importar solo lo que él está haciendo y donde él pueda tener un protagonismo. Si no, no le importa más nada. Entonces, donde yo pueda, por ejemplo, no sé, los de la oración. Entonces la oración vienen temprano, están ahí a la hora que tiene que estar, pero el culto llega tarde, a las otras cosas no le da importancia. ¿Por qué? Porque la motivación de su corazón está errada. Lo que está buscando es desarrollar lo que ellos son. Por eso en el ministerio, en la multifacética trabajo para el Señor nos pone muchas cosas. ¿Entiende? Como venir a limpiar, como venir a un montón de cosas que sería bueno que los líderes también se puedan inmiscuir en esas tareas para demostrarse a sí mismos que no hacen las cosas solamente porque se quieren subir a un púlpito, sino porque verdaderamente les importa la obra del Señor. Yo hice la prueba, hermano. Yo no estoy hablando acá. Esto es para líderes, así que hay que bancarlo que venga. Yo hice la prueba, hermanos. Yo he visto necesidades que yo me doy cuenta y todos se dan cuenta, pero no, que lo haga el otro. Y la gente sentada en el asiento. Yo no tengo nada que ver, no es mi tarea. ¿Qué está pensando tu corazón? Es así, y lo vi. Y lo observé. Y me di cuenta. Nada. Yo estoy para otra cosa. Una vez estaba limpiando la congregación, mi congregación, y viene un hermano que tenía unas ganas de predicar, el pobre, que se le salía por los poros. Y le digo, hermano, ¿me ayudás a correr los bancos? Me dijo, no es mi ministerio, me dijo. Bueno, de hecho no tiene ministerio, no tiene nada, porque nunca va a llegar a nada una persona así. Porque Dios mira el corazón. Amén. Pero eso es algo que vos tenés que darte cuenta. El hombre es muy egoísta de por sí ya. Somos muy egoístas. Siempre miramos nuestra comodidad, en donde nuestro rango de ayuda es algo que no implique mover las cosas que yo tengo que hacer. Esto lo vemos en todo lo vemos. En todo, en la congregación, en todos lados. Entonces ahí es donde nuestro corazón tiene que ser pesado. No porque somos unos pecadores inmundos, sino porque tenemos que medirlo. Los sectorismos en las congregaciones, yo los odio con todo mi corazón. ¿No? Nosotros somos de la adoración, nosotros somos de la alabanza, nosotros somos del evangelismo. Acá le voy a pegar un martillazo a todas esas paredes. Acá somos todo uno, con Escobar y con Maggi. Amén. Y todos trabajamos por todo. Y todos colaboramos con el ropero. Y todos colaboramos con la adoración. Bueno, en realidad no pueden colaborar todos porque si cantan acá, algunos ladran, ¿no? Pero dejémoslo a los chicos que lo hagan, ¿no? Pero si necesitan, lo vamos a ayudar. ¿Sí o no?
canto yo. Dice, no, hermano, dejaron, no, aleluya. Dejalo que canten ellos, nosotros lo ayudamos. Nosotros le alcanzamos los cables. Amén. Bien. Muy bien. Ya que puedo hacer lo que la palabra dice, pero con el corazón incorrecto, y esto tampoco sirve. Ejemplo, la ley decía que cuando una persona era sorprendida en adulterio, debía ser apedreada. Y Jesús se encuentra con este problema con la mujer adúltera. Leamos. Juan 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, Moisés nos mandó a apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, por ley tenía que ser apedreada, pero justamente el dador de la vida estaba frente. Entonces él... Y leamos, esto no significa que Jesús no está de acuerdo con la ley, sino que esta gente quería hacer cumplir la ley, pero con el corazón incorrecto. Y menos siendo ejemplo. O sea, no solamente no, sino no eran ejemplo para lo que estaban acusándola. Porque el texto que dice el original es el que esté libre de este pecado. El Señor no dijo el que esté libre de pecado arroje la piedra. El que esté libre de este pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que acusados por su conciencia se fueron. Esto pasa mucho, hermanos. Esto sucede hasta el día de hoy. Y se lo voy a explicar cómo. Se lo voy a explicar aún en la gente que nos mira. Siempre la culpa, o sea, buscan la palabra para sacudirte sus heridas, para lastimar. ¿Qué querían ellos? Buscar, provocar en Jesús una reacción para sorprenderle en una palabra. Y esto pasa mucho, Mire, hoy me pasó justamente un ejemplo. Alguien había puesto un posteo en Facebook y yo le comenté, y esta persona abajo me defenestró. Entonces yo le escribí, le dije una situación que había pasado hace mucho tiempo, en la cual la persona se sintió defraudada. Defraudada porque le entregamos una palabra y quizás sí fue mi emoción y lo reconozco. Y esta persona nunca lo pudo tener. Después su pariente, una pariente de ella, estuvo en este lugar, hizo mucho daño, dividió la iglesia prácticamente casi. Entonces su hermana es como que defendía a la víctima de su hermana, ¿no? Que había sido víctima todos nosotros que somos lobos rapaces, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, con tu hermana la cosa está arreglada. Sería bueno que nosotros podamos charlar. Dice, no, yo ya te perdoné. Yo no tengo nada que contra vos. La cosa que coincide que en el colegio mis hijos coincidieron en ser compañeros. Y ¿saben? Hoy me cansé de gritarle y no me saludaron. Pero ellos hablan de la palabra de Dios. ¿Entiende lo que quiero decirle? Esto pasa. Entonces muchas veces hay gente que utiliza la palabra de Dios y manifiesta su odio. Eso es lo que a Jesús le molestó. No es que a la mujer, porque a la mujer le dijo, escúchame mujer, mirá que no peques más. Basta. Está bien hasta aquí, no peques más. Muy bien. La ley estaba hecha para que la persona que había sido engañada también sea libre para rehacer su vida. ¿Por qué se mataba al adúltero? Para que la persona que fue inocente, que fue engañada, ¿no?, quede libre. Esa era la ley proveía eso. Esto es para el Antiguo Testamento, amén. Ya pasó esto, amén. O por la duda, porque esto es para el Antiguo Testamento, ya pasó, ya fue. Amén. Entonces, sea libre de rehacer su vida. Por eso mataban a quien había engañado, para que de por vida no esté sola la otra persona. Por eso Jesús, por eso ahora Jesús, por eso Jesús ahora en la gracia pone esta salvedad, a no ser por causa de fornicación. Entonces ahora no hay que matarlo, ahora la persona queda libre con esa salvedad. Si usted fue engañado, si usted fue engañada, usted queda libre de rehacer su vida. No hay que matarlo al fulano y a la fulana, sino que hay que matarlo con la indiferencia nomás, pero no con otra cosa, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante. Amén. Podemos rehacer su vida.
si usted fue engañada. Ahora, mucha gente pone la Biblia por delante para destruir a quien no le cae bien. Eso es legalismo. Erramos cuando queremos hacer una receta de algo que es pura administración del Espíritu Santo. En esencia, la reforma es volver a depender del Espíritu Santo, como lo hacía la iglesia primitiva. En esa esencia, en esencia es la reforma. No es una reforma para establecer ministerios, no es una reforma para destruir la vida congregacional y que cada uno se junte en su casa a orar, como está pasando hoy, ¿no? Que se destruye la vida congregacional y todos volvamos a la casa y ahora a mi casa y ahora recibo a mi casa. Hay muchos que reciben en la casa ahora porque ya no hay necesidad de venir. Esto es normal para hoy, no tendría que hacerlo. Volver al diseño original es volver a que la iglesia de Cristo sea dirigida por el Espíritu Santo y no para sacar nuevas leyes. La dependencia del Espíritu Santo lo que nos hace es que nosotros seamos precisos en lo que Dios quiere, en el momento que quiere y a la hora que quiere. Algo que quiero ir cerrando esto, algo que quiero que tengamos en cuenta, que cuando hablamos de dependencia del Espíritu Santo, no estamos hablando para que sea alguien que nos diga qué es lo que hay que hacer, sino que sea alguien que nos diga cómo vivir. Es mucho más que seguir leyes. Es la misma vida de Cristo impartida en nosotros y que tenemos que administrar al mundo. A ver, un valiente. Hechos 16, 13 al 15, por favor. El que lo tenga. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Muy bien. Fíjese cómo el Espíritu Santo guía a los apóstoles a acercarse a ese grupo de mujeres y compartirles la palabra. Fíjese que no es que ellos fueron al tuntún con un megáfono, sino que fueron directamente al punto. ¿Por qué? Porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo en todas las cosas que hacían. Ahora escuche esto. Aquí vemos al Espíritu Santo guió hacia los apóstoles a una persona que tenía un corazón abierto por Dios mismo para recibir la palabra de reino. No se puede convertir a quien no tiene un corazón abierto. Dios es el que hace la obra. Amén. Pero la persona tiene que abrir el corazón. Por más que usted se revuelque para que la persona entienda, comprenda. Sí, pero Pablo también dice a tiempo y fuera de tiempo que tiene que ser convencidos. Sí, pero es importante que nosotros entendamos porque nuestros golpes no pueden ser al aire. Nosotros tenemos que ser específicos. Hay que predicarle a todo el mundo. Yo me doy cuenta, hay algo que me hace de que hable. No estoy evangelizando todo el tiempo, pero cuando lo hacemos somos muy efectivos. La persona por lo general termina aceptándolo. No hay ninguna fórmula, no la necesitamos. Cuando Dios es quien guía nuestros pasos, cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando dependemos del Espíritu Santo y por ahí el punto está mal, y cuánto nos cuesta depender de Él. ¿Por qué nos cuesta depender de la guía del Espíritu Santo? Porque requiere de afinar el oído para escucharlo. Al hombre natural le gusta avanzar, sin tener que pararse a cada rato a escuchar. Entonces, el problema está en que nosotros queremos hacer las cosas. Nosotros decimos, hay que hacer. Está bien que hay que hacer. Es verdad. Señor, tengo que pagar el alquiler. Guíame, Espíritu Santo. No sea que esta inmunda me lleve la plata. No.
Obvio que eso hay que pagarlo. Pero estamos hablando de cosas específicas. Bien, hay toda una dinámica de dependencia del Espíritu Santo. Y me voy a tomar 5 minutos. A ver, ¿quién terminó? Nadie. Algunos ni empezaron. El que terminó y lo quiere compartir, obviamente. Tres elementos. Por ejemplo, puede ser la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. No está mal. La humillación. ¿Anotaste? A ver. ¿Compartir las tres? Yo puse paciencia, intimidad y obediencia. Bien. Es lo que uno cree. Paciencia. Ahora, ¿por qué pusiste paciencia? Dale el micrófono, hija. Paciencia porque, bueno, por ejemplo, yo muchas veces cuando pido la guía del Señor para hacer ciertas cosas, a veces no es que la respuesta llega tan rápido como uno piensa o como uno espera. Entonces también pongo paciencia porque justamente en lo personal a mí me pasa así también. Muy bien. ¿Y lo otro? Y obediencia porque por más que el Señor te dé la guía, si vos no la seguís no sirve de nada. Y la intimidad porque así incluso también vos en la intimidad se conoce a la persona, entonces mientras vas conociendo más al Señor vas sabiendo qué Él quiere o cómo llegar a que Él te pueda decir la fórmula. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dijo? Bien. No, pero está bien, está bueno que se arme debate acá, que digan, no, para mí no. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. ¿Anotaste? Ah, muy bien. Aceptar a Cristo, humillarnos y vivir para Él. Muy bien. No, está bien. Está bien porque, o sea, no hace falta que expliques aceptar a Cristo, humillarse no hay que explicarlo mucho. Muy bien. ¿Alguien? ¿Usted quiere compartir? Dale a la pastora. La oración, oír y prestar atención. ¿Se dio cuenta que nadie puso lo mismo? ¿Se dieron cuenta de eso? Y las 9 cosas son válidas. ¿Por qué? Ahí está lo que hablábamos de diseño y modelo. Si todos hubiesen puesto lo mismo, por eso lo hice, están siguiendo un modelo. Pero al poner todos distintos, están hablando desde su perspectiva. La profeta dice, yo considero que esta dinámica se hace de esta forma. Lautaro lo hace de otra. Eso significa que no estamos tan mal como pensaba yo. Amén. ¿Alguien puso algo diferente a lo que ellos pusieron? ¿Y quiere compartirlo? Allá. Corra, mija. Ahí está. También, bueno, la oración, la lectura de la palabra y la renuncia a todo método, ¿no? Porque a veces es como que nosotros decimos, bueno, Dios va a ser así, esto que decía Lautaro de la paciencia, de, bueno, quizás Dios me conteste en cierto determinado periodo de tiempo, o quizás maneras, formas que tenemos de acercarnos a Dios, de orar, estructuras, ¿no? A veces como que tenemos oraciones mentales y las repetimos así y no tenemos esa libertad, no le damos esa libertad. Totalmente. ¿No? Para que Él pueda hablarnos. Muy bien. ¿Alguien más puso algo que nadie puso? No, pero vos pusiste algo, ¿escuchaste lo que se dijo? ¿Pusiste algo diferente? Ahí está, dale. No, espera, no te escucha nadie, mi amor.
El carácter, los pensamientos y la voluntad de Dios. Muy bien. Ella piensa que la forma de la dinámica es el carácter. Someter el carácter. Muy bien. Fíjense, buen dato ese. Sí. ¿Anotó o me está verseando, pastora? No, anotó. Ah, está. La oración, obviamente, primero la oración, perdón. Y aquietar la mente, porque muchas veces estamos preocupados y ocupados en todo el diario vivir. Y aquietar la mente y entender que el Espíritu Santo es el que te está guiando a diferentes situaciones, a tomar la iniciativa a tal situación, o retroceder o cambiar. Entonces, aquietar la mente es poder entender que el Espíritu Santo es el que está guiando. Si no, estamos con los pensamientos. Bien. Muy bien. A ver, mire, fíjese cómo la sí, tiene que ser distinto de lo que escuchamos. Barbie está recibiéndose de maratonista. Yo puse la perseverancia, la fe y la humildad. Muy bien. ¿Por qué la perseverancia? En lo que Dios me dijo. Si yo no persevero en lo que Dios me dijo, posiblemente no llegue lo que el Señor me ha dicho en el momento. Fíjese lo que dice ella. Ella dice perseverancia. La perseverancia es lo que genera la dinámica. Yo no tengo algo dinámico si no persevero en eso. Muy bien. Por eso te pregunté por qué. Muy bien, pastora. Bien, la verdad. Yo pensé que alguno iba a decir cualquier verdura, pero no, bien. Bien, hermano. Igual les tengo fe, Muy bien. La dependencia del Espíritu Santo es la que forma todo ministerio. No es posible que el cielo certifique algo que el Espíritu Santo no establezca. Esto hay que dejarlo como un eslogan de vida. No es posible que el cielo certifique algo que el Espíritu no establezca. Jesús se movía de acuerdo a eso. Él sabía perfectamente que lo que dijera el Espíritu era más importante. Por eso los fariseos no podían seguirlo, porque ellos se movían solo bajo la ley. Entonces, ¿qué pasa? Vos te encontrás con personas que te dicen, la Biblia dice, y es verdad que la Biblia dice, y no digo que no hay que hacer lo que la Biblia no dice, por favor. Pero Jesús se movía bajo la ley, pero bajo el entendimiento profundo de la misma. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros no comprendemos esto, a ver, la ley sujeta nuestra vida, la palabra sujeta nuestra vida a las dimensiones eternas. Pero el Espíritu es la que nos hace vivirlas. ¿Se entiende? No se entiende, igual ya va a entender lo que le acabo de decir. La palabra sujeta nuestra vida, es como vendría a ser como el manual para caminar en el Espíritu, pero el Espíritu es el que nos hace vivirlas. ¿Amén? O sea, estamos teniendo un problema, porque estamos conociendo lo que hay que hacer, estamos conociendo el resultado de la palabra, pero la vida que tenemos a veces no está muy sujeta a eso. Por eso, entre lo que yo sé y lo que yo vivo, hay distancias. Y ahora vamos a explicar por qué. Cuando Jesús salía de ahí, se les perdía. Y ahí empezaban las cuestiones. ¿Por qué hizo eso? Es un día de reposo, etc. ¿Quién lo autoriza a hablar así? Difícilmente permanezcan en el reino de Dios los que no tienen dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién va a permanecer? ¿Quién va a permanecer? El que tenga una dependencia del Espíritu Santo. Si no, les va a parecer pesado, cambiante, confrontativo y hasta aburrido. La gente se aburre en la iglesia, en la vida de la iglesia, porque no tiene vida del Espíritu. Ese es el problema. Cuando vos tenés vida del Espíritu, por eso la gente dice, otra vez tengo que ir al culto, otra vez me tengo que sentar a escuchar, otra vez. El que piensa eso es porque no tiene vida del Espíritu. Cuando vos tenés vida del Espíritu, vos entendés que hay una dinámica que se mueve mientras estamos acá. Por eso la gente no le da importancia muchas veces a las reuniones. Bueno, ya fui el martes, ya fui el domingo, ¿para qué viene el jueves? ¿No? Aparte tengo un montón de cosas que hacer. Esa es una mente que quizás tiene ley, te conoce la palabra, te sabe la palabra, pero no tiene vida del Espíritu porque sabe que dentro de la comunión de los hermanos, cielos y tierra se unen y se mueven y se liberan cosas. ¿Me entiende? O sea, yo me puedo perder un jueves,
que es la reunión que menos fichas se le está poniendo, yo me puedo perder un jueves algo que el Espíritu Santo puede justo querer hacer para mi familia. Y yo, por no estar en la sintonía con el Espíritu Santo, me lo pierdo. Muy bien. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Cuando escuchamos y nos regimos por el Espíritu, podemos acortar los tiempos. Si aprovechamos el vivir la vida que tenemos que vivir, en este momento apresuramos lo que va a venir a continuación, de lo contrario lo estoy dilatando. Escuche. Si yo aprovecho las oportunidades que tengo ahora, en el Kairos actual vendrá un Kairos futuro más rápido que me llevará a otra plataforma, si no lo voy a retrasar. Si no aprovechamos el Kairos de hoy, si no cuidamos nuestra asignación hoy, no podrá venir algo mejor. Como en el colegio, si no aprovechamos a estudiar, mejor dicho, repetiremos de grado. El tiempo cronológico es una ventana de misericordia que se puede cerrar en cualquier momento. No debemos ni podemos especular. No puedo decir la semana que viene iré y me arrepentiré, me tomaré un tiempo para perdonar, etc. Lo único que podemos manejar es el hoy. El diseño eterno de estas oportunidades es Jesús mismo. Jesús es el Kairos de Dios. En Jesús cielo y tierra se unen y cuando viene el Kairos el cielo se tuerce, se inclina para tocar la tierra y esto es hasta científicamente comprobado. Muchas veces sucede, aún en los momentos de grandes avivamientos ha pasado esto. Los cielos se tuercen para tocar la tierra y así darnos la oportunidad a nosotros. Si la perdemos, perdemos este tiempo que Dios tenía para nosotros. Jesús llora sobre Jerusalén porque no conocieron el día de su visitación. Lucas 19:41, el Kairos de su visitación. Es muy triste perder las oportunidades. En otra forma, es muy triste perder las oportunidades. Otra forma de adelantar los tiempos es tener fe. Quiero que leamos Marcos 7:24 al 30. Alguien que lo tenga y le voy a explicar y me apuré para explicar algo. Acá nos vamos a detener un rato. ¿Leo, pastor? Sí. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esto es algo que sucede por la fe. Lo que hace esta mujer es adelantar el tiempo. El primero que hace esto es Enoc. La Biblia dice que él, por la vida que vivió para no ver muerte, dice que fue traspuesto. La palabra es traspuesto. Esta mujer toma el tiempo de redención y lo trae a su vida. Cristo no había muerto, pero sin embargo él trae la redención a su vida. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe. Hay un pastor que yo le voy a pasar, no lo voy a copiar en Facebook. ¿Sabe por qué? Porque sinceramente, le voy a ser honesto, dudé mucho en contarles lo que le voy a contar. ¿Saben por qué? Se los digo más que nada porque
entiendo de que hay cosas que pueden parecer muy pesadas para nosotros, locas terriblemente. Entonces yo preferí, pero voy solamente a pasar el enlace a aquel que se lo pida a Liana. No lo voy a colgar en Facebook porque la gente que no conoce la vida del Espíritu se va a burlar de esas cosas. Pero para aquel que quiera, después de que yo le cuente los testimonios que tengo para contarle, usted le puede pedir a Eliana, yo se lo voy a pasar a ella y por WhatsApp vamos a estar viendo estos videos. Videos donde voy a hablar de los viajes en el tiempo. Por eso es importante que se entienda. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora yo te cuento y ahora vas a entender. Claro, no solo porque era gentil, sino porque ni siquiera la sangre estaba derramada para los hijos de la misma Israel. Él se adelanta. Cuando dice la palabra, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son dos monjes, ya se los conté, se los dije muchas veces. Cuando ellos encuentran ciertas palabras ahí, las tratan de modificar. Cuando Jesús dice que Abraham vio mi día, ¿se acuerdan que cuando Abraham dice, dices que eres contemporáneo a Abraham y tienes 50 años y Abraham vivió 1900 años? Y él les dice, Abraham vio mi día. Eso dice Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En realidad no dice eso. Lo que dice el original, Abraham estuvo el día de mi nacimiento. O sea, Abraham es traspuesto en 1900 años, ve el nacimiento por la fe, ve el nacimiento de Jesús y se alegró de que Jesús haya nacido. Entonces, ¿cómo es? Este video que les voy a pasar, lo van a poder ver ustedes, de este pastor, este hombre, durante mucho tiempo buscó al Señor durante 3 años en adoración. Él adoraba. Entonces él quería tener un encuentro con Dios, una intimidad con Dios. No era pastor, no era nada, era simplemente una persona, un congregante de la iglesia, de su congregación. Entonces él dice que estaba adorando y estaba orando y aparece Jesús literalmente y vuelca sobre él como un aceite, como una leche sobre su cabeza. Entonces él sale de ahí, va y se lo cuenta a su pastor. Y su pastor recibe la confirmación de que Dios había hecho algo en él y le dice, esto que te está pasando tienes que compartirlo con toda la gente. Entonces él en el culto, el pastor dijo, no recuerdo, sé que es Allen de apellido, dice, tiene algo para contarle. Entonces cuando la gente pasó, se cayó, fue una cosa de loco y ahí comienza su ministerio. En ese momento hay una chica, que eso es lo que les quiero contar, hay una chica, una profeta que le dice, el Señor le dice que le va a mostrar el secreto del tiempo y el espacio a partir de este tiempo. Él, como es un teólogo, él y su pastor eran teólogos, le agarró y lo descartó. Entonces, un día el Señor le dice, un hombre de mucha fe, por eso quiero hablar de la fe, para que se entienda lo que dice la palabra. Este hombre, un hombre que buscaba la fe, que buscaba el Espíritu Santo, el Señor le dice, yo quiero que viajes a Francia. Y él le dijo, Señor, no tengo pasaje, no tengo nada. Y dijo, anda hasta el aeropuerto que vas a viajar para Francia. Entonces llegó y se sentía ridículo él. Porque le decía, ¿cómo voy a hacer para ir? ¿Cómo voy a hacer para viajar? Entonces agarró y el Señor le dijo, anda al baño y ponete a adorar. Entonces este hombre entró y se puso a adorar en el baño. Y le dijo el Señor, ya está, sal del baño. Cuando salió, estaba en Francia. De Estados Unidos a Francia, o sea, había sido traspuesto. El Señor lo que le dice es lo siguiente. Le dice, todo esto es para mis hijos. Igual esto no es, hermano, bueno, hermano, vamos a ver a la suegra, vamos a adorar en el baño para volar, ¿no? Esto tiene claro, porque siempre nosotros agarramos para cualquier lado las cosas, ¿no? Entonces él comienza a experimentar estas cosas, él comienza a experimentar. Y él dice algo, Jesús le enseña esto que es lo que le quiero enseñar. Le dice, al que cree, todo. Le dijo así, todo. Acortar el tiempo, ir en el tiempo, volver el tiempo, todo.
Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a esto, decimos esto es muy loco, ¿verdad? Bueno, la cosa para hacerlo, contarle un par de cosas, esto comenzó también un día que él tenía que viajar a una ciudad y tenían 6 horas de auto y se estaban retrasando para el servicio y le dice, Señor, no llego, necesitamos hacer algo, Señor, ayúdame a abrir los caminos, lo que sea, y el Señor le dice, adorá. Vamos a ver la semana que viene el poder de la adoración, se va a quedar con la boca abierta. Adorá. Y se ponen a adorar, se ponen a cantar, se ponen a exaltar al Señor. Y cuando terminan de adorar, que habrá pasado 10 minutos, estaban entrando en la ciudad, ¿no? Entonces él dice, él viaja siempre con motivos específicos. En el video que les voy a pasar está una foto que es tomada, que también hay un enlace con un video en donde él está predicando y el Señor lo saca del cuerpo y queda una figura de gelatina, está la foto, una figura de gelatina, y él está, creo que está en la India, el Señor lo sacó de Estados Unidos y se lo llevó a la India para llevarle una palabra a una niña violada, ¿no? Porque el Señor lo saca con funciones específicas, lo traslada, obviamente, que el tipo está tildado de cualquier cosa, ¿no? Pero lo que yo le quiero decir que esto es real porque a mí me pasó. Yo un día estaba en mi casa, estaba orando, y cuando abro los ojos estaba en la esquina. No es que estaba en la esquina, yo lo contesto. Yo estaba en la esquina, se me acercan 3 ancianos, yo sabía que la gente no me veía, me pasó una sola vez en mi vida, ¿no? Pues yo estaba adorando en mi casa, encima estaba con un pantaloncito de Boca y en cuero, era verano. ¿Viste? Por eso sé que Boca es de Dios, porque Dios lo transportó en la eternidad. Entonces, lo que le decía el Señor a este hombre, que eso es para su iglesia, que él vio que la Biblia dice que los tiempos serán acortados por causa de los escogidos, no está hablando de que los tiempos van a reducirse para que se salve más gente, está hablando de que los escogidos van a cortar tiempos en sus funciones. Y el Señor le dijo, yo los voy a hacer viajar. Y usted dice, pero este es muy loco. Pero es real porque a mí me pasó. Yo me acuerdo que yo no sabía qué hacer. Me entré en una crisis en ese momento porque yo sabía que estaba en una visión, pero yo sentía el frío y todo. A mí me pasó. Por eso cuando yo escuché esto, yo dije, esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que yo viví. Entonces, pero eso está para la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? La medida de fe. ¿Se entiende? Si no podemos creer, hermano, que vamos a pagar a fin de mes, imagínense que Dios nos va a llevar a otro lado, a otra nación. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no sucede esto como iglesia? ¿Por qué nosotros todavía no podemos caminar en esa dimensión? Número 1, y quiero que entendamos esto y que me entienda bien, no hemos descubierto la fe como modelo de vida, como forma de vida. ¿Entienden? Somos muy naturales en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia al Espíritu Santo. Nosotros la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos porque sabemos que las tenemos que hacer, pero no hay una dependencia al Espíritu Santo. Yo le puedo asegurar, hermanos, y lo digo de corazón, que Dios y sus ángeles pintaron con nosotros. Porque no se pueden pintar en 4 días a casa, es grande la casa. Y yo sé que yo oré. Yo lo que vi, sí, una vez, varias veces que vengo con mi esposa, que está el tráfico cerrado, y le digo, gorda, orá para que se abran caminos. Y es increíble como los autos se abren como si fuésemos una ambulancia y pasamos. Eso es increíble. Ya eso es increíble, imagínese lo otro, ¿no? Fíjense que al punto de estas cosas no son tan contadas por la reacción de la gente, que hasta el mismo Carlos Anacondia no la cuenta, ¿no? Él contaba que dice que él venía de una provincia, venía muy cansado. Esto lo escuché de él lo contó en Rey de Reyes. Después le voy a buscar el video y se lo voy a poner. Él venía, entonces dice que venía por la ruta y se tira a pasar un camión. Y para esto un camión, 3 camiones atrás le cierran el paso como para que él vuelva. Y el camión le había hecho señas de que pase. Cuando venía un camión de frente. Y de este lado tenía un zanjón, ¿no? Tenía un zanjón. O sea, el camión iba por acá,
venía de frente la calle y no tenía cómo volver. No había forma, era un choque. Entonces se tiró al zanjón. Y el zanjón era como un arroyo, estaba lleno de agua. Y cuando se tira al zanjón, el auto iba arriba del agua. ¿No? Entonces en ese momento él iba, y la mujer decía, Jesús, 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 y el auto arriba del agua. Y decía, Jesús, que la vemos a Jesús, ¿no? Y que Jesús, Jesús, Jesús. Y dice que cuando en un momento hay un terraplén. Entonces dice, Jesús, 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 nos vamos a chocar, dijo él. Y agarró y ¡bum! Dice que en un momento como si se hubiesen dormido y aparecieron en la ruta 50 kilómetros más lejos. Esto le pasó a Carlos Anacondia. Por si alguno piensa que estamos divariando nosotros. Y entonces, ahora, ¿por qué esa vida nosotros no la podemos vivir? ¿Dónde comienza eso? En la dependencia del Espíritu Santo. Ahí comienza. En la dependencia y en la vida del Espíritu. Todo lo que a usted le sucede en el diario vivir, lo único que intentan es eso. El diablo lo distrae con el internet, lo distrae con la televisión, lo distrae con esto, con los deportes, lo distrae. Para que usted no pueda lograr eso. Yo le voy a pasar el enlace del video y usted va a ver la foto del hombre que está en la India, su espíritu, y él está, se ve la foto, está la silueta transparente, ¿no? Y usted dice, bueno, pero puede ser la foto trucada. Bueno, crea eso, no hay problema. Yo prefiero creer lo otro que lo viví. O sea, le soy sincero, si no lo hubiese vivido también me pasaría quizá lo que le pasa a algunos de aquí. Si yo no lo hubiese vivido, si yo no lo hubiese experimentado, entonces quizás también tendría la duda, pero fue algo que viví. No me lo contaron. Y cuando lo conté, mucha gente se burló. Mucha gente se burló. Inclusive gente de aquí. Se rió. Nada, ¿verdad? No, pero yo decía, no entiendo qué pasó, qué sucedió. Y no es que soy un gran dependiente del Espíritu Santo, pero Dios por su misericordia lo hizo. Entonces, ¿por qué las cosas del Espíritu? ¿Entiende? Entonces somos una iglesia con letra, con palabra. Entendemos la Biblia, entendemos la palabra, leemos la palabra. Pero la vida del Espíritu está muy lejos de nosotros. Ahora, ¿por qué sucede esto? Por la dependencia del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo no es solamente que el Señor agarre y nos diga la verdad. Yo cuando lo escuchaba a este hombre, yo soy un pecador, entonces le decía al Señor. ¿No? Porque siempre me cuesta llegar a todos los lugares. Y este tipo, ¡pum! Y el Señor lo coloca. Aleluya. Como Li Chosú. Yo ya les conté eso. Él iba subiendo, su casa estaba en la montaña, entonces él iba subiendo la montaña y se queda dormido en el auto. Había predicado no sé en cuántos cultos, se queda dormido. Y cuando se despierta, está en el asiento del acompañante con el cinturón puesto y el auto adentro del garaje. Ángeles en Misiones Especiales, creo que es su libro. Entonces, él agarra y él cuenta cómo los ángeles intervienen y trabajan en función del cuerpo de Cristo. De hecho, los ángeles trabajan en función nuestra y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. No lo podemos percibir. ¿Qué es lo que quiero decirles con todo esto? Que hay algo que nosotros no estamos viendo y no lo estamos tomando para nosotros. ¿Pero por qué? Porque todavía dependemos de nuestras fuerzas, todavía con nuestra cabeza. Y son cosas que nos estamos perdiendo, de vivirlas, de experimentarlas. Hermano, si el Señor hace esa obra en su vida, usted no vuelve a desconfiar nunca más de Él. Pero ¿por qué no llegamos a eso? Amén. Esto no es para salir y golpearse la cabeza y estar como una criatura. Entonces no sirvo para nada, entonces no sé nada. Porque eso es ser de niño y hay que madurar ya a esta altura. Amén. No estamos en la escuela acá para sentirnos pecadores. Estamos en la escuela para aprender e ir por más. Porque eso no es coherente. De hecho, está mostrando que falta mucho entonces. Por eso es necesario que entendamos en este día. Y comencemos por el principio. Comencemos a aprender a depender del Espíritu Santo. Comencemos en nuestra economía, comencemos en nuestra salud. En cada cosa empecemos a depender. Pregunta: ¿cómo dependo del Espíritu Santo en mi diario vivir? Vamos a hablar de áreas ahora. Amén. Se quedó, ¿no? Y cuando vea el video se va a quedar peor. Sí.
No, es que no eso no es algo, eso no es un don. Los dones nosotros ya los tenemos, eso no es un don, eso es una vida. O sea, no es que vos vas a hacer un carnal y lo vas a vivir. No lo podés vivir, porque es vida del Espíritu. ¿Entendés? Por eso no lo vive la mayoría de la gente, porque es vida del Espíritu. No es que Dios le dio la habilidad. 3 años estuvo adorando de 12 a 16 horas diarias para que eso suceda. Sí. Exacto. 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 Y cuando Eutico cae y se muere, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Pablo? Va y lo resucita. ¿Por qué? Porque era algo normal para él. Cuando la víbora lo muerde, ¿amén? ¿Qué hace él? La sacude en el fuego. Listo, chao, acabó. Y todos estaban esperando que se muera y él estaba mirándolos. Cuando está en el naufragio, fíjese lo que es una vida en el espíritu, cuando está en el naufragio, usted no sabe lo que es una tormenta de mar, hermano, no se da una idea de lo que es. Yo estuve en el mar un poco picado y casi me arrepentí y me entregué a todos los santos evangelios que veía en el lugar. Entonces, cuando esta persona está ahí, agarra y dice, quédense tranquilos, no va a pasar nada, la nave se va a perder, pero no vamos a vivir todo, vamos a comer, dijo. ¿Entiende? Y usted no sabe lo que es. Nosotros, hermano, nos faltan 1.000 pesos para la luz y estamos llorando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se habla de, cuando dice andad en el Espíritu, está hablando, no de, bueno, hoy no saco el auto, vuelo para el Espíritu Santo, no. Está hablando de tener la función y la habilidad de entender de que cuando hay algo que yo no puedo hacer, en realidad no se trata esto de que yo hago lo que puedo y Dios hace lo que puede, sino cuando hay algo que en lo natural Dios va a intervenir. Porque él no podía viajar a Francia. Amén. De hecho, él cuenta que cuando sale del baño y se da vuelta, el baño era una pared. Impresionante. Y uno da fe, le vuelvo a repetir, doy fe de estas cosas porque me tocó vivir una sola vez en mi vida. Como Dios poniéndome una van premier de lo que podemos llegar a vivir. Pero esto es necesario que nosotros entendamos lo que es la vida del Espíritu. Pero comienza ¿por dónde? Por una dependencia. Señor, que vos verdaderamente yo pueda depender de vos para todas las cosas. Amén. Ahora, hay principios de dependencia. Por ejemplo, si la oración es la forma de comunicarme con Dios, entonces significa que la oración no debe ocupar el lugar sobrante en mi vida, debe ocupar el primer lugar en mi vida. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Quién lo primero que hizo a la mañana cuando se despertó fue orar? Lo primero que hace la mayoría, agarra el celular y está paveando. ¿Entiende? Y después no sé por qué no me salen las cosas. Esto pasa. David dijo, me acuesto y aún estoy contigo. Duermo. ¿Qué hizo David? ¿Por qué David no murió? David tendría que haber muerto cuando entró al lugar santísimo. Porque no tenía cortina. ¿Por qué? Hay 10 salmos que hablan como él fue a la cruz. Cómo David vio la cruz. Porque era un hombre del Espíritu. No los quiero volver locos, les quiero contar la verdad de lo que somos y de lo que está en nosotros. ¿Cómo puedo mostrar mi dependencia al Señor en la salud? A ver, ya dije una en la oración. Sí, puede ser, pero no te olvides que hay algunos que si no toman medicación se pueden morir, ¿eh? Sí. Por ahí, ahora entiendo lo que querés decir. Por ahí de un dolor, no tomar medicación y confiar en el Señor. Sí, pero para eso hay que llegar a eso. Amén. ¿Qué tiene un tercero? En la finanza. ¿Cómo dependo de Dios con mi finanza?
Hay gente que dice, yo no doy porque no tengo. Mentira. Tienes. El que es fiel en lo poco. Si no sos fiel en lo poco, hermano. Muchos se hacen los burros con el Señor, ¿eh? Y después están las consecuencias. Le hablo como padre. Yo no vengo acá a herirlo. Vengo a decirle, despertemos. Hay un mundo glorioso y extraordinario que nos espera. Y estamos pensando en qué voy a dar. No, pero qué voy a comer. No, qué voy a hacer. No, y estando en el hermano. Y después queremos parar a hablar y que las naciones se conviertan. Por favor. Si ni nosotros estamos convertidos. Esto es para ir a reflexionar en nuestro hogar y decir, ¿qué evangelio yo estoy viviendo? Les dije, ya se los avisé a todos, antes de empezar. Esto es tiempo de decisiones. Estamos en el Cairo de Dios. Y acá no hace falta ser muy inteligente, ni ser muy capaz. Acá simplemente hay que decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. No entiendo mucho, no comprendo mucho, pero yo quiero depender de vos. Y soltar mis cargas. Señor, yo suelto mis cargas, dependo de ti, Señor. Acá estoy, dependo. Ahora le hago una pregunta. Depender de Dios es estar dispuesto a padecer la necesidad por lo que creo. Hay gente que dice, no, yo no tengo, entonces no puedo dar. Está equivocado. Nunca va a tener así. Estoy dispuesto a padecer necesidad. ¿Sabe cómo logramos pagar todo lo que pagamos en este mes? 1 millón de pesos por ahí. Dando todo lo que teníamos. Dispuestos a padecer la necesidad. Y Dios sobró. ¿Sabes por qué no tenés? Porque no estás dispuesto a padecer la necesidad. Vamos cómodos. Por lo menos tengo un par de papas para comer. Transpiré, tengo una familia que mantener. Y no es que padecimos, y no es que lo hacíamos porque... Le dije a Cintia, el mes pasado no nos sobraron ni 5 pesos. Ni 5 pesos. Pero ¿saben por qué no me sobraron 5 pesos? Porque lo poco que teníamos lo dimos. Y no se lo cuento esto para que diga qué gran pastor que tengo. Se lo digo porque es una realidad. Escobar no se abrió por las ofrendas de este lugar. Escobar se abrió porque nosotros dimos la ofrenda. Y dimos todo lo que teníamos. ¿De dónde se cree que salió todo ese dinero? Pero Dios respondió, porque yo le dije con mi ofrenda, yo dependo de ti. Hola. ¿Se entiende lo que quiero decir? Algunos especulan si van a diezmar, por favor. Y eso te está mostrando que no dependes del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y lo vas a pagar. ¿Estás casada vos? Y hasta novio Dios te va a dar. Eso viene por regalía, dice. Un novio con plata. Muy nada, es verdad, pero ¿cómo ayuda? Dale. El dinero no es todo, pero como ayuda. Amén. Amén.
Gloria a Dios. No, ¿me presta? Gloria a Dios. Ahora, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, doy todo, pero no me resulta. ¿Por qué? Porque, no. ¿Por qué? Porque también tengo que descansar en lo que hice. Yo agarré y descansé. Averigüé cuánto sale vender un hijo y descansé. Tengo 6, uno menos. A Jessia, total, se puede adaptar con otra persona. Estos ya están criados. Me miran, ¿viste? ¿Pues te crees que papá te va a vender, mi amor? No, mi cosita de papi. Mi vida. No, a vos no te vendo. A vos tampoco. Ninguno vendo. Nadie. A la madre puede ser. No, mentira. No, mentira, mi amor, mentira. Me costó una semana de ayuno. No. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, porque revelo mi intimidad aquí. ¿Qué decís, cuñado? O a mi cuñado lo vendo, total. No pasa nada. Sí, tráeme agua. Gracias, hijo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de agradarle. ¿Sabe qué hacía David? David hablaba desde la dimensión de lo que él había escuchado. Entonces, su alma era regenerada no por lo que él hablaba, sino por lo que él conocía de la dimensión eterna. Porque vos decís, ay, tengo que estar preocupado, no, y estás preocupado. Porque hablas desde tu carne. Pero cuando vos hablas desde la dimensión, desde el espíritu, porque hay una dependencia, porque el alma se te va a abatir. El tema es desde dónde vos le estás hablando al alma. Por eso es importante, hermanos. Ya voy a terminar. Tengo otras cosas para decirles, pero lo dejamos para el martes que viene. Hay cosas más profundas, pero bueno. Hoy tenemos que entender esto. Dependencia del Espíritu Santo. No es Espíritu Santo, me levanto, Espíritu Santo, me acuesto. No. Es Espíritu Santo que seamos la vida. Pablo dice, la vida, ahora entiende lo que dice Pablo, la vida que ahora vivo en la carne. ¿En dónde la vivía Pablo? Ok. ¿Se entendió? Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y como la hermana. Amén. No, yo no. Hay que ser fiel. Me queda una hoja, ¿no? No sé ni por dónde voy. Espere. El diablo me la sacó. Ahí está. David se adelantó a los tiempos. Abraham vio a Jesús. Juan 8:56. 1900 años se adelantó a ver el día mismo y después volvió. David se adelantó también en los tiempos. La tienda de David no tenía cortina entre el lugar santísimo y el lugar santo, porque él ya estaba profetizando que todo aquel que crea podría acercarse confiadamente. En el Kairos recibís la palabra genera fe y la fe te transporta a través de los tiempos, sabiendo lo que puede suceder o no puede suceder. Transporta, ¿escuchó la palabra? No es que te lleva en una imaginación, te lleva directamente.